en un finlandés que cuenta aquella persona que tuvieron esa charla, que había un doctor medio extraño, medio brochito, que hablaba de pura estadística en la investigación. ¿No? Mark Kelvin publicó en 1974 cuatro papers, cuatro artículos para describir y plantear y proponer su sistema diagnóstico, que fue trascendental. Estuvo presente en el mundo muchos años, ¿no? Y luego en el 92, el doctor Samuel de Boni, a los amigos Sam, ¿no? Propuso su índice también, ¿no? Que fue el gran cambio que hubo en el tema de la investigación diagnóstica de los trastornos de informativa. Samuel de Boni estuvo en el Perú en el año 2000 tantos. Yo me acuerdo, a la tercera, su clase era a las 8 de la mañana, yo llegué a las 7:30 porque dije, no me quiero perder la conferencia de Samuel de Boni, porque me llevaba al Perú por primera vez en mi cabeza. Entonces, yo a las 7:30, no había nadie en la puerta de la charla de Samuel de Boni. Al frente estaba la charla del profesor que hablaba de estética, Narciso Baratiel, hiperconocido en esa época. En la puerta de la tele había ya 100 personas en puerta. 8 de la mañana, la gente entró, haciendo tumulto a la charla estética, porque la gente se tenía mucho más la atención. En la sala de golpe de Samuel de Boni quedamos 3 gatos. ¿No? 8:15 ya entraba un alfiler en la charla de Baratiel, y en la charla de Samuel de Boni quedamos 20 personas. ¿No? Y fue la primera vez que lo conocí. Y en mi curso de inglés pudimos conversar lo que había encontrado en experiencia en esta clase posterior. Tal vez la primera clasificación tuvo data de 34, porque conoce, plantea en 11 pacientes una teoría que en esa época, en 1934, fue lo que hasta hace muchos años se consideraba como la razón de ser de lo que había un dolor en la articulación, que era por una presión que se hacía en el poder de la articulación. 11 casos que cambiaron la historia de nuestra vida. Después hemos tenido otras investigaciones de más de 100 personas, pero esto ya es anacrónico. Ahora es de un diagnóstico que ya no existe. Entonces le dije en una clase, si usted le lleva a un paciente, a un médico, a un traumatólogo, y el traumatólogo le dice, no, usted le tiene sinónimo de cosas, entiende lo que tú dices. Que a mí el traumatólogo está teniendo información total actualizada. Y este diagnóstico en el año 66 se basaba en 9 parámetros. 9 parámetros que fueron tal vez, y ciertamente lo son, la base de todo lo que hoy conocemos, ¿no? Apertura bucal máxima. Apertura bucal máxima, que se establecía aproximadamente en 40 o 39 minutos. La pregunta es si ese valor de dónde viene, viene trabajos internacionales. Trabajos nacionales que tenemos aquí, que cuánto hay en nuestra población. Ahora no tengo idea, nunca la he leído. Sé que se registra en innumerables veces, hay un trabajo a hacer que se encontraron tantos trabajos que se han hecho, ¿no? Habla de la investigación de la línea media de la apertura y el cierre, el espacio libre intercruzal, que se pone en la posición postural y mandibular, en la cual estamos la mayor parte del día, dolor a la palpación en la articulación, dolor a la palpación muscular, ruidos en la articulación, y los 3 últimos de esos 9 tienen que ver con el deslizamiento en seco. ¿Ven? Año 66. Los 3 últimos tienen que ver con el deslizamiento en seco. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo está leyendo. ¿Dónde está el contacto? ¿Qué distancia recorre de ese punto que nos lleva a una circunvalación? ¿Y cómo es esa trayectoria? Si es sagital o tiene un componente lateral. Si se va hacia adelante o si se va hacia un lado. ¿No? De esos 9 puntos que se hacían en esa época, si el paciente necesitaba 3 o más, entonces tenía un tratamiento con la mano. Si tenía 2 o menos, entonces tenía que ser. ¿Qué pasaba si tenía este paciente dolor en la articulación y dolor en la palpación? No tenía tratamiento con la mano, ¿no es cierto? Ahí entraba el raciocinio, entraba el sentido común, ¿no es cierto?
pues sí está en una clasificación de que sí tenía una formación mononuclear, porque en esa época se hablaba mucho de ese deslizamiento y de deslizamiento terrible. Entonces esto sí lo colocaba dentro de la categoría que nosotros tenemos mononuclear. Hoy tenemos otro concepto, otra concepción, otro punto de vista, ¿no? Entonces el valor brindado en este test era solamente ese paciente tenía o no tenía, nada más, sí o no, nominal. Ustedes conocen esta definición por sus cursos de metodología de investigación y de estadística. Seguro que todos disfrutan con mucho de una clase de estadística. Es importante saber esta categorización de las variables, ¿no? Luego viene ese ejemplo del año 7.4, que ya es más específico, indica la severidad del problema. Hemos manejado bastante. Cuando estábamos en la universidad con ustedes, lo manejábamos en química, nos pedían pacientes para hacer este índice como parte del récord. Nos pedían el examen de manera obligatoria como parte del récord. Ellos han cambiado mucho. Y como el doctor más Miguel me gustaba mucho la estadística, sabía, conocía cómo se manejaban los valores para los hallazgos clínicos que le encontramos a pacientes y con el valor de cero con los síntomas. Esta revolución, sin embargo, el autor original lo planteó así, ¿no? El autor original lo planteó así, ¿no? Igual que Martin Técnico, ¿no? Martin Técnico decía muchas cosas que vamos a comentar. El síntoma leve le daba por el 1, el síntoma severo le daba por el 5, como una especie de matemática para poder haciendo una, digamos, sumatoria de lo que encontraba y llegar a un valor matemático para ver si la gente tiene lo que nosotros tenemos que consultar y en qué grado tiene. Esto era lo que él evaluaba. 5 evaluaciones clínicas era el momento molecular, cómo estaba la molécula molecular, cómo estaba el músculo, cómo estaba la circulación y el error de la molecular provocado, ¿no? El método molecular era la práctica máxima. Esto fue original, por supuesto, del doctor se planteó. Alguna vez encontré un texto en un libro de George Sack, de los años 60 también, donde citaba con detalle el índice de Pulse en su forma original, ¿no? Si encontramos valores menores, iba dando un valor de 1 y si eran muchos valores de 5. Era la primera vez, esto sin lugar a dudas, en realidad, cuando digo el entendimiento de la información, la primera vez que se hablaba, que se evaluaba un movimiento lateral sin contacto vital. Se hacía una medición, es decir, se veía la medición como si fuese un miembro del cuerpo humano. Se evaluaba la cantidad de movimientos que se podía realizar. Y se establece el valor de 7 milímetros. Ahora dirán, ¿por qué 7? ¿Por qué 5? ¿Por qué 0? ¿Por qué 1? Son valores que no corresponden a la investigación producida en nuestra realidad. Y son exámenes y valoraciones que vienen de realidades distintas a la nuestra. Lateralidad derecha, izquierda y productiva. Sin contacto dentario. Sin contacto dentario. Se veía la movilidad maxilar propiamente. En función de la articulación, si se veía la apertura de la ventilación, una ventilación o una apertura recta. Esto lo vamos a ver con detalle en cada grupo con la clase sucesiva. Ahora les estoy presentando líneas. Si ocurría algo más severo, era un valor
similar que se hace con relación a correspondiente grupo musical. Eso también lo vamos a hacer en la práctica, ¿no? Se necesita la preparación de 3 áreas, y más de 3 áreas. Estoy solamente dividiendo rápidamente. Sensibilidad a la palpación. Tiene una palpación con mi dedo, dejo del dedo colocado delante de la articulación, delante del tragus, ¿no? O delante del tragus, o inclusive en la palpación intraauricular, el índice traba, pero el externo se lleva hacia adelante para hacer la palpación. Sin dolor al movimiento mandibular y mantener sin dolor referimos a un movimiento dolor. Es decir, yo podría, digamos, un paciente que haya crecido, que tenga una productiva, y le podría avanzar para que él no haga la productiva, darle la contra el movimiento. Si le doy la contra el movimiento, le duele, yo con el concepto de fisiología muscular, yo podría saber qué grupo muscular es, qué grupo muscular estoy haciendo, al final sumaba todo y en base a esta escala de evaluación, a este baremo estadístico, yo podría decir si era normal, un paciente con trastorno leve, moderado o severo en sus diversos grados. Es decir, él encontrar un grado de severidad. Procuro solamente decir sí o no. Crítica del incidente, a decirnos que la batería no orientaba el tratamiento, pero sin embargo nos orientaba el diagnóstico. Algunas otras apreciaciones que podemos lanzarse aquí, el índice sostenía valores realmente a veces elevados de preciso trastorno mental. La gente pone la cabeza del índice, año 74. ¿Cuántos años han pasado? 74. 50 años. Algo tiene que haber cambiado. Yo creo que el curso 66, algo tiene que haber cambiado. Se van adaptando, se van mejorando, se van optimizando. El único artículo que yo encontré en esa época, con esa tesis de maestría, porque yo sé que mi tesis de maestría, solo hay que encontrar en el Perú el artículo Estudios de la función y disfunción del sistema respiratorio. no lo podía encontrar. Año y sexto de función del sistema lo dice INLABS, el norte de Finlandia. Entonces, con el tiempo, digamos, las fuerzas de mi casa por fortuna, los 3 artículos que me encantaban. Y lo leí con total y absoluta desesperación. Porque tenía que estar en y hacerlo como el último dice. ¿No? Leímos los 3 y efectivamente entendí muchas cosas que nadie reportaba en el tiempo. Es una tipo ya, a veces el humor lo tiene en su forma de entendimiento no le tomaba una parte psicosomática, no le tomaba una identificación diagnóstica psicológica, sino que le tomaba una especie de un cálculo, una estimación de cómo el estado emocional del paciente, pero burdamente. Lo que sí, él dejaba libre esa escala de grados para que ustedes, para que el autor, quien quiera investigar, lo haga de manera libre, siguiendo el proceso metodológico, porque más salía un montón de tal manera que el artículo original plantea esta escala de graduación de valores 1, 4, 5, 9, 25, y en muchas de las tesis que salían publicadas en nuestro país, en los medios de extranjero, salía este tipo de curvatura que era estudiada en la disfunción D2 a D3 hay demasiada diferencia. Entonces, más bien yo me decía, ustedes pueden modificar la valor de graduación para que la curva desaparezca la curva de Gauss. ¿Quién fue el que oficializó esto? Un doctor Mandión, en el año 82. ¿Quién en base al dato de este artículo, que ustedes no lo conocían, que todavía son paredes de atrás, que dice acá atrás de la pared mágica, este es el año que. Entonces, el doctor Gerson aquí, en esta época,
consultaron de este paper porque él ya se proyectaba de que no, tiempo los maestros originales hacían. No, lamentablemente no, que hoy existe eso, no tenemos que ocuparse de la fuente primaria. No, dice que dijo, no, ese artículo dice que el otro dijo que el otro dijo. Entonces, eso hoy ya no funciona. Es como un chisme, como un teléfono malogrado. Hoy, con tanta información que hay que buscar el artículo original. Por eso yo me frustro mucho cuando escucho la Biblia de Fonseca, que está en Sudamérica, porque no encuentro el artículo original hasta ahora. Escrito y escrito no encuentro. Hasta ahora no encuentro. Aparece en el 92 por Samuel de Walking, para los amigos Sam de Walking. El primer índice de clasificación diagnóstica que le llaman el RDC-GMG de las siglas en inglés, Research, Investigación, Diagnóstico, Criteria, Criterios de investigación diagnóstica para los trastornos informáticos. Es la primera vez que un buen psicólogo, ¿no?, plantea la existencia de dos temas. Es que un espíritu somático y el de dos anamnésico psicométrico. Es decir, para Samuel de Walking y para lo que hoy sabemos, no se consigue un diagnóstico de la comunidad si no estimamos estos dos ejes. Basta ya de hacer un diagnóstico solamente basado en la parte somática. Eso es algo que ya hoy no se consigue. Y más allá de dar formato, como vamos a ver, es una impresión diagnóstica de química que está familiarizada con la tipografía. ¿Okay? Tiene una página web que está disponible para todo el mundo. Y está esto sustentado en la IADR. Se juntan cada 2 años, cada 3 años para discutir, actualizar todos los índices, como ya se me llama de normales, ¿no? Esto que también tuvo una evolución en su momento, pero hay que estar de acuerdo con la vanguardia de la investigación y con la vanguardia de lo que más se va difundiendo en el mundo, ¿no? Esta es la página web, es libre para todos, ¿no? De aquí pueden encontrar inclusive traducciones oficiales a diversos idiomas, ¿no? Hoy, brevemente, paso a describir este RDC. Brevemente, por razones, porque en realidad vamos a desarrollar de manera en cuenta, vamos a desarrollar el índice que ha cambiado, que es el DSGMD. No sé cómo estamos con tiempo. Igual como se recomendaba en todos los índices que existen, 3 grandes diagnósticos, grupos de clasificación diagnóstica. Problemas musculares, profesionales de forma genérica, problemas de desarrollo vertical, y luego se llamaba desarrollo interno. Había conferencias, había charlas, cursos que hablaban de desarrollo interno. Era el común denominador, la moda de desarrollo interno. Hoy se habla de crecimiento vertical. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos expresamos. ¿Cómo nos expresamos? Entonces, hay muchos términos que ya están cambiando, hay muchos textos inclusive que se han mantenido reacios a tener su propia escuela. Uno dijo, por ejemplo, los propios y otros libros más. Pero todos se están alineando con lo que la investigación va proponiendo, con lo que la investigación va demostrando, y sobre todo con la difusión de la información que cada vez es más globalizada. Entonces tenemos desplazamientos verticales, esto vamos a entrar a discutir después, y tenemos también problemas de mecanismos de la articulación informativa. A manera solamente de presentarles escuetamente este índice, porque es el primordio del índice que vamos a desarrollar con manera de concursos, y en las prácticas se hacen con todo también del examen, así como esto de la profesión, el examen, el protocolo clínico del DSGMD, que es el que viene después. Porque después le quitan la R, ¿no? Cuando aparece en el mundo, yo iba a traer, no olvidaba, yo iba a traer, yo recuerdo que en el mismo año 92, que era la memoria, yo estuve mucho en el transcurso, pero lo voy a
hicimos en un grupo de amigos de la Universidad de Real, llenamos 300 fichas a nuestra forma de entender en nuestra traducción no oficial. Y una mañana que salimos con la familia a ver a mi hijo, porque mi hijo está en el cielo, fuimos a ver a mi hijo, regresamos y encontramos que el departamento era bloqueado, encontramos un computador, tenía dos productos externos que fueron y perdidos 300 fichas que estaban digitalizadas en esa. De verdad que perdí un montón de tiempo y perdí algo que tal vez hubiera podido servir de alguna manera. No creo que haya estado todo bien hecho, porque soy sincero, pero sí me daba Yo solicité lo mismo cuando tenía un cuerpo muy mal, se me eliminó. O sea, que tenía un punto de vista distinto, que hacer un examen distinto. Porque en este examen que se hace acá, ya no entra nada de contacto dental. No entra eso. Entra criterios de movilidad mandibular libres de contacto dental. En este índice, ¿okay? Repito otra vez, y lo dije en la clase pasada, no quiere decir que la misma tenga absolutamente nada que la agencia sí tiene que ver, y nuestra misión constitucional es evaluar al paciente, tener la certeza de que eso que estamos considerando probar el factor dental, si le está, tener la certeza de que no esté contribuyendo al problema del paciente. Debe contribuir porque esa es la causa. Hagamos un dolor crónico, si somos ahí, hay clases que son un poco densas en el curso, una vez en el 5, dolor crónico. La palpación, también, en este orden, en este protocolo, bajo muchas apreciaciones que aún siguen vigentes en el protocolo moderno del PCT, del cual vamos a hablar exclusivamente la siguiente clase. Hay grupos que me hubiera gustado de tener en aquel poquito, no sé por qué, pero tal vez sea más relevante en el PCT, en el EPC, que vamos a desarrollar en la asignatura. Hay ciertos insumos que debemos tener para llegar a este diagnóstico. Al A, por ejemplo, al 1A, tenía que tener esto más esto. Si faltaba uno de ellos, ya no era 1A. En esa época, en los 90, se reportaban las revistas que hay pacientes con diagnóstico 1A, hay pacientes con diagnóstico 2B, 3A, 3B. O sea, esa era la forma de expresarse en esa época de los papers de que se habían publicado. No me imagino con mi hija de la escuela, no hay que asustarse con esto porque estos son términos que había en ese índice que no vamos a desarrollar en el curso, pero fueron parte importante de la concepción de este tema de desplazamiento dental en prevención, desplazamiento dental sin prevención, que es otra clase de efectos, desplazamiento sin prevención sin intervención capilar, y es esto que vamos a ver también más adelante, artrática con los cláusulas sinoviales, osteoartritis, osteoartrosis, lo paso rápido en cuestiones evidentemente de tiempo, porque hemos perdido algún tiempo en estas cuestiones técnicas. Sin embargo, trata además de decirles que esto es el primordio de lo que sucede o que va a suceder. ¿Ya? Una vez que aparece el 92, se desactualiza, como todo índice se actualiza, y aparece en el 14 el trabajo de Schiffman y colaboradores, el DSDMI. La intención era acercarlo a la clínica, acercarlo a la clínica, ¿no? Aparece su profesor en inglés, otro mamotreto grandazo. ¿Y cuál era la anécdota más de los años? Y creo que en el 92, o bien en los 92 años de golpe, Sam, ahí Sam. Los dos Sam de golpe, ahí Sam. Entonces, el primer doctor me lo conocí de todo. No está mucho gusto que yo desarrollado yo todo orgulloso. Tenemos unos 180 años para ese entonces. Pero tampoco me idea de hacer cosas en su país, pero no entiendo. No te preocupes. No está bien escrito. Casi también empezó con cabeza. Habían salido, por supuesto, más aclaraciones a ese artículo, porque era bien extenso. Y los artículos que iban ciertamente lo iban corrigiendo, pero iba a evitar el entonces, tantos años de leer.
justamente cuando yo estuve en la maestría, después de poder profesar recién comienza a tener un poco más el archivo o espectro, porque ya tenía muchas consideraciones metodológicas y estadísticas. Por eso es que esto no me gusta mucho a mis colegas, que conocemos a hacer de investigación para poder interpretar lo que estamos viviendo. Donde la cosa aparece técnica, es el grupo originario. Algunos han estado en mi país, han estado en mi país aquí en Perú. Peter Benson, como estaba con Gerson, Peter Benson, Yoli González, que decir, Ambra Michelotti, italiana, que continúa en Jesús, alquiló un carro, se manejando a Tapur y Cusco, y se fueron al mercado central a comer un menú de su sueño de Italia, por eso mismo un mercado central. ¿Quién más estaba aquí? Antoine Delà también estaba aquí. Antoine Delà, de Países Bajos, han estado acá. Miren toda la evolución que se han tenido siempre para poder generar esa adaptación, ese nivel de difusión y ese nivel de aceptación a nivel internacional. Y aparece aquí la versión oficial en castellano, ¿no? Avalada por el grupo Inform de la IADR. Se trabajaron varios meses aquí para tener la versión oficial en castellano. Los chicos de la Facultad de Censo, yo fui un humilde colaborador. Aquí estoy. Un humilde colaborador. Los cerebros aquí fueron Luis González, Eduardo Castillo, Juan Fernando Riazo, que tiene prometida su visita al Perú, ¿no? Espero que todo se pueda dar. La doctora Irene, que no conozco, que sé que es uruguayo, ¿no? Nosotros una amistad muy grande con estas primeras personas, estoy seguro que más una investigadora castellana peruano, trujillano, pero están muy molestos de lo que ha pasado hace poco en su tierra. Pero ellos tienen una realidad, un compromiso con nosotros, con los hermanos, para poder hacer un evento de gran trayectoria, de gran trascendencia en Perú. Entonces, la evaluación de este para terminar tiene varios instrumentos de los cuales vamos a desarrollar al detalle en la próxima clase. Un cuestionario, un cuestionario de viaje que permite hacer grandes investigaciones en un gran número de nuestros participantes sin hacer un examen clínico. Y se acerca mucho, ¿no? Tiene muchas conferencias y se saca mucho de los resultados que puede haber en el clínico. Yo podría prescindir de que el comienzo de examen clínico usando un instrumento de viaje, en una encuesta. Tiene un cuestionario de síntomas que es parte del examen clínico muy minucioso y tiene un formato de examen como el FS que ya está desarrollado por la Nación oficialmente acá. Esta es la parte somática, clínica. También tiene una versión de la parte anamnésica o psicosocial, como se llamaba la biopsicosocial, con instrumentos que vamos a ver posteriormente en detalle. Instrumentos que permiten ver otro aspecto, como otra visión que está abordada desde el punto de vista diagnóstico. La depresión, la somatización, vamos a ver los instrumentos, la ansiedad, hábitos horarios, ¿cuántos trabajos publicados en revistas de especialidad hay con solamente los 4 o los 5 primeros días? ¿Cuántas tesis se podrían hacer con este instrumento solamente? O sea, es una barbaridad de cosas que se podrían hacer. Cuando llegamos a la clase de ejercicio, hay más instrumentos que se podrían utilizar para hacer muchas investigaciones usando instrumentos debidamente validados y debidamente aceptados por la comunidad internacional. Y eso se puede ocultar. Realmente no se puede hacer, se puede hacer, ¿no? Todos estos instrumentos vamos a ir obviamente más que el trabajo va a ser con el grupo de práctica, pero se va a poder ir desarrollando y viendo cómo se manejan y cómo se interpretan cada uno de ellos. En el año pasado hemos sacado uno completo de esta evaluación aquí en la universidad, aquí en la facultad, donde se ha manejado al detalle todos estos instrumentos que han venido. Y también tiene un diagrama de la evolución, ¿no? La evolución, la migración
colectivas que sirven para las personas poder intercambiar opiniones, compartir información y saber cómo evolucionar en caso de casa. Para terminar, aquí está el doctor Eduardo Castillo, peruano que nació en Dinamarca, es un gran referente para nosotros. Trabajaba en la mano derecha de Peter Benson. Peter Benson, creo que el investigador más público de dolor que hace en el mundo. Se ha dado el lujo de pelearse con su Universidad de Artes en Dinamarca, está trabajando en Singapur, como investigador libre, o sea, ahí tiene su horario, ya, ese otro proyecto, ¿no? Yo creo que Castillo casi sigue los pasos de Benson, que está en la Universidad de Dinamarca, publica mucho sobre medicina del sueño, sobre hambre del sueño, y también sobre trastornos de neuronal. Y que la Octavio González, que está en la Universidad de Búfalo, que es donde tal vez se inicia el CTM en el mundo. Ellos son los encargados en el mundo de poder validar y hacer la capacitación internacional y la calibración en idioma español. Y lo tuvimos aquí, en el Perú, en ese procedimiento, gracias al señor que está atrás del blanco, ¿no? El señor que está atrás del blanco, queriendo decir que tiene menos de 50 años, ¿no? El doctor de Contajer. No tengo todas las fotos de eso, no tuve tiempo con el doctor, pero ya da momento para compartirlo con él. Y ese instrumento, en realidad, hemos usado y lo vamos a seguir usando mucho. Porque en un país como el nuestro, donde no vivimos de investigación, hacemos investigación porque también nos gusta y porque queremos encontrar nuevo conocimiento para poder conocer qué pasa en nuestra población, cómo es la epidemiología de esta población y poder darle soluciones. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Muchas gracias por estar con nosotros.